Hola Paco, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Entre días y tardes, todo bien, Ana, todo excelente. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí súper emocionada, episodio 89, Faro de Conciencia. Cuéntame, ¿cómo se siente? ¿Pensaste llegar a este punto? La verdad es que no, me da mucho gusto, estoy muy contento. Sobre todo creo que prácticamente no hemos interrumpido semana a semana. Ya es pues año y medio, ¿no? Un poco más, son 89 semanas. Más el piloto son 90 episodios que tenemos y la verdad es que creo que también pues se ha mantenido diverso, ¿no? Hemos tenido de todos los temas, seguimos teniendo variedad, seguimos teniendo de qué hablar y sobre todo creo que sigue siendo útil, ¿no? Que esa es la intención principal detrás de todo esto y pues me sigue divirtiendo un montón. Entonces, bien, la verdad es que contento con esto. Pues para mí también, como siempre, es un placer estar aquí contigo. Y pues en el episodio 89 tenemos otro temazazo, pero le recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Hoy en día tenemos el podcast en nuestra página, en Spotify y en YouTube, ¿no? En YouTube. Entonces, bueno, arranquemos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de, a ver si me sale bien, ¿qué tan fácil es perder el control cuando lo quieres controlar todo? Increíble. Entonces, eso puede parecer como un juego de palabras, que tan fácil es perder el control cuando lo quieres controlar todo, pero para personas que, como yo, ¿no? Que tenemos ciertos TOC, trastorno obsesivos Cierto. compulsivos. Cierto, es ligero, o sea, depende de la época del año, de la época del mes. Sí es bien difícil mantener el control cuando tú quieres controlar todo, porque hay cosas que no controlas y cuando empiezas a querer controlar todo, lamentablemente pierdes la perspectiva. Y para mí, ese es el tema de hoy. ¿Cómo pierdes la perspectiva cuando tratas de controlar desmedidamente? Excelente tema, Ana, me encanta. Yo creo que sí. Eh, Creo que pasa algo interesante o puede pasar algo interesante cuando tenemos esa necesidad quizás de controlar o de tener todo bajo control. Creo que el mayor tema que yo veo es el riesgo de que te puedas desconectar de cómo realmente están pasando las cosas o de lo que realmente está sucediendo versus la expectativa que tú tienes de cómo debería de ser. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces partimos desde un marco de control, de lo que nos hace sentir en control, de lo que nos hace sentir que estamos, pues sí, en control de la situación y dueños de la situación. Puede ser en base a nuestro marco, puede ser en base a nuestras expectativas, puede ser en base a nuestra idea de lo que debe de ser. Y la no alineación con eso es lo que nos hace sentir descontrol. Ahora, el problema es que eso puede ser porque la realidad es diferente a como nosotros estamos queriendo que sea, ¿no? Llámese una desalineación de expectativas. Y creo que se convierte en algo complicado desde la ansiedad que puede generar por no tener el control, pero también desde la complejidad que va a estar, porque en realidad va a ser cercano a imposible, ¿no? Que lo logres controlar desde esa perspectiva. Creo que es bien importante también por eso de vez en vez hacer ese check, ¿no? Ese chequeo de cómo está la realidad y de cómo son realmente las cosas sin verlo bajo el marco de control, simple y sencillamente decir, bueno, déjame ver esta situación o este tema, realmente cómo funciona y cómo está sucediendo allá afuera, ¿no? Y creo que es Ujú. algo que tiene múltiples aplicaciones. Mucho, y quizás puedo empezar con un ejemplo que es bien cercano a tu corazón, porque tú me padeces. O sea, esto es una declaración, tú me Ok. padeces. Y para que entiendan nuestros oyentes y escuchas, soy una persona que cuando está bajo estrés, soy altamente controladora. Y eso me lleva a tener que trabajar muchas veces sola porque empiezo a enajenar a ciertas personas, ergo Paco, en ciertas situaciones, ¿no? ¿Me padeces o no me padeces?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Es una declaración. 100 en mi diccionario de términos. Esto es una declaración de Muy incompetencia. acertada, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que pasa por mi mente? Cuando yo empiezo o quiero, tengo algo en, un fin en mi mente que yo tengo que cumplir con algo, ese algo se convierte en un objetivo único, ¿no? Yo dejo de ver las cosas que están a mi alrededor y pierdo visión acerca de las personas que me están acompañando en ese camino, ¿no? Entonces, ponle, tenemos un trabajo que entregar, tenemos un deadline con un cliente y hay que entregar algo. Yo me enfoco en el entregable y pierdo de vista todo lo que hay a mi alrededor. Quiero controlar ese entregable. Y en el medio de todo esto, a Paco le hubiera, hago un paréntesis, le hubiera encantado escuchar esto la última vez que sucedió, que entramos en crisis, No, siempre, pero, siempre, siempre es oportuno, ¿eh? Siempre estamos a tiempo para este tipo de confesiones. pero bueno, ¿qué pasa? Entonces empiezo a ver el objetivo único, así como cuando se ve la luz al final del camino y dejo de ver todo lo que está a mi alrededor. Todo, absolutamente todo. La única persona que de vez en cuando se me acerca y veo su carita es mi hija, porque digo, hay que darle de comer, hay que cuidarle y demás. El resto, pierdo perspectiva. ¿Y qué pasa? Cuando me enfoco tanto en ese objetivo y controlar el entregable o el resultado, empiezo a tener que trabajar yo con yo, porque siento que con nadie más puedo contar, ni siquiera con Paco. ¿Por qué? Porque nadie va a hacerlo tan perfecto como yo, nadie lo va a entregar en el tiempo que yo lo puedo entregar, nadie va a estar alineado con mis tiempos, que no son los tiempos del resto de las personas. Y eso hace que mis relaciones sufran durante mi concentración, ¿no? Porque dejo de comunicarme con mis amigos, dejo de comunicarme con mi socio, dejo de comunicarme con mi familia o sea, les digo, la única persona que tiene relevancia aquí es mi hija, solamente porque le tengo que dar de comer y tengo que velar por ella. El resto es, no, pues yo me enfoco, laser focus en estas situaciones. Y eso me hace que tratando de mantener el control sobre el entregable, yo pierda control de todo lo que hay a mi alrededor. Y esto es un ejemplo que lo pongo sobre la mesa. Paco, tú lo has sufrido del otro lado y pues sí se entrega, porque al final nunca te hemos quedado mal con un cliente, pero a un costo altísimo, a un costo en donde yo, esto parece una sesión de terapia, yo arruino relaciones, sacrifico mi propio ser, o sea, porque yo también quedo después desgastada intensamente, me meto en un nivel de estrés absurdo y al final del día es innecesario haber llegado a ese punto. Entonces, sí, estoy tratando esto aquí, las reflexiones de pareja. Estoy tratando de realmente de enfocarme, sí, en el entregable, porque es parte de mi ser, pero no puedo controlar todo y eso es un acto de humildad que deberíamos, o sea, es como un proceso de humildad y estoy tratando de hacerlo antes, durante y después de ese entregable. Y nuestros entregables hoy en día son día a día, ¿no? O sea, no es antes eran una vez cada 15 días, hoy en día los entregables son casi diarios, ¿no, Paco? Sí, correcto. Hasta 2 y 3 veces por día. Sí, sí. Pero es un acto también de fe en esa red de contención y eso que hemos construido juntos. Sí, Y eso totalmente. es verdad. No, totalmente, Ana. Y yo creo que ahondando un poquito en tu ejemplo, eh, o sea, la necesidad de control, como ya ejemplificaste, genera descontrol, ¿no? Sino en el objetivo en particular, en todo el ecosistema. Y hay un tema también en el sentido de la delegación, ¿no? De justo el es que nadie lo puede hacer igual o mejor que yo, y entonces déjame lo tomo. Esto cuando tienes equipos, pues también es un conflicto y también es un problema porque acabamos queriendo hacer el 100%
y nuestro 100% siempre va a sumar menos que dos 70%, ¿no? ¿A qué me refiero? Dos personas que sí no lo van a hacer tan bien como nosotros, pero que cada uno puede hacer el 70 y en el agregado pues suma más que el 100 que nosotros podríamos haber hecho. Entonces, ese es parte del tema, ¿no? Y dos, que también es que generamos un ecosistema o una situación, un sistema donde nadie más puede tomar o aprender y desarrollar esa cuestión. Lo interesante es porque justo, ¿no? Y ahondando un poquito en las dinámicas de equipo y de trabajo, poniéndonos a nosotros como ejemplo, mi approach al control siempre más bien es en cualquier momento se puede descontrolar esto y veamos cómo es lo que sucede. No me siento tan incómodo con la variabilidad o con la pérdida de control. Ahora, también mi approach, por ejemplo, es cuando creo que se está desbordando y todo, más bien busco en quién recargar, ¿no? Más que en querer tomar. ¿Para qué? Pues porque yo veo como que más bien ahí viene el caos. Déjame encargarme de que las cosas que son continuas o que tienen que continuar puedan continuar para yo poder estar alerta de dónde viene el siguiente golpe, el siguiente trancazo, ¿no? Entonces es más bien qué hay en el sistema, qué hay allá afuera que me va a generar variabilidad versus decir no quiero variabilidad y entonces déjame cierro el sistema, ¿no? Y en el agregado creo que funciona, a veces con mucho desgaste, pero funciona, se compensa de una manera o de otra. Pero yo quisiera tomar un ejemplo dentro del ejemplo que tú diste, porque para mí también este es uno de los puntos interesantes y es justo lo que mencionabas de tu hija, ¿no, Dema? A mí con los niños veo también que sucede mucho esto y es buen ejemplo, lo veo con mi hija. ¿En qué sentido? Cuando de repente nosotros asumimos o creamos un marco de referencia para lo que está pasando con el niño. Clásico cuando hay que corregirlo por algo, cuando el niño comete alguna acción o algo que nos molesta, y antes de preguntar, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estaba sucediendo? Reprimimos o asumimos que esto es resultado de algo sin haber hecho el check de qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo sí me he llevado la sorpresa de que cuando de repente te detienes y dices, a ver, espérame, antes de corregir, enojarme, molestarme o lo que sea, déjame preguntar. Y pues la situación es totalmente otra. La concepción de la realidad es totalmente diferente. Este, la niña, el niño está viendo el mundo de una situación bien distinta que nosotros nos imaginábamos. Y nosotros desde nuestro marco de lo que debe de ser, de la expectativa, de la norma y demás, pum, reprimimos, ¿no? Sin siquiera preguntar si esa es la situación que está sucediendo o no, si calibramos o no. Y eso se me hace muy fuerte, porque justo cuando lo ves desde el lado, desde la perspectiva del niño, pues a veces hasta por eso es, ¿y por qué vino el regaño? ¿O de dónde vino si yo ni siquiera estaba alineado, o ni siquiera sé de dónde nació esto, o ni siquiera sé por qué fue la molestia? Yo probablemente estaba en mi fantasía peleando con un dragón, y pues no sabía que el florero era tercera dinastía y tercera generación en la familia, ¿no? Ah, imagínense el resultado. Pero justo creo que también es un buen ejemplo de esas situaciones en las que es que se me salió de control, es que tomo el marco de referencia, es que asumo que la realidad es como tal, es que presupongo una situación, una existencia, un pensamiento, y boom, reacciono en consecuencia, ¿no? Y no hacemos ese de nuevo, porque para mí es la parte importante en un escenario o en el otro, chequeo de cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo, independientemente de lo que yo estoy sintiendo? Porque también no hay que perder de vista eso, ¿no? Las emociones es cómo estamos internalizando las cosas nosotros y qué es lo que nos estamos diciendo de la situación que estamos enfrentando. Si yo percibo la situación como incontrolable, si yo percibo la situación como que se está saliendo de control, si yo me digo es que esto no lo voy a poder resolver, todas las emociones que se van a derivar vienen asociadas de ese planteamiento que estoy haciendo, ¿no? Entonces, genero mucho también de ese descontrol, ¿no? De esa incomodidad, en base a cómo estoy percibiendo y cómo estoy internalizando las cosas. Y si en consecuencia alineo las acciones, porque así operamos, pienso, siento, acciono, eh, pues todas las acciones vienen a consecuencia de eso, ¿no? Sí, Paco, y lo que mencionas de los hijos o los niños, también llevado en un plano de pareja, funciona exactamente igual, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tú reaccionas en base a lo que tú estás sintiendo em, ante otra persona que, pues, quizás estaba controlando su propia situación, ¿no? Y terminas teniendo una discusión
innecesaria de pareja, simplemente porque tú estás presuponiendo o queriendo controlar una situación que no conoces la perspectiva de la otra persona. Entonces, y, y la verdad es llevado a un plano de relaciones interpersonales con tus amigos, con tus parejas y demás, o también llevado a quién te atendió en el supermercado. Siempre estás tratando de controlar una situación. Y te lo conté esta semana o la semana pasada, que tengo un vecino que nunca me saluda. Sí. ¿Sí? Y me enojé, dije, pero ¿cómo puede ser? Llevo 6 meses saludando al vecino y simplemente diciéndole buenos días, no es ni siquiera tratando de entablar una conversación. Y la verdad es que me súper enojé ya. Dije, pero ¿cómo puede ser que esta persona no me diga ni siquiera buenos días? A ver, quizás la persona es sorda. Hasta que descubrimos que es mudo. Sí. Puede ser, o sea, yo sé, partiendo de la base, yo creo que es un grosero, porque a nadie se le niega un buenos días, pero así pasamos por la vida tratando de controlar todo, hasta quién nos dice buenos días o buenas noches, o quién no nos saluda, o por qué la persona nos atendió mal en el supermercado, o pagando la luz, o lo que sea. Siempre es así. Así como tú hiciste el ejemplo con tu hija, o bueno, estoy segura que eso no pasa con tu hija, tú No, eres una persona muy sensata, pero nos pasa todos los días por querer controlar, por querer que las reacciones que nosotros recibimos de las otras personas, o no las reacciones, las respuestas, estén alineadas con lo que nosotros estamos esperando. ese creo que es el punto crítico, ¿no? O sea, porque para mí parte precisamente de las expectativas que tenemos y de la necesidad sí, necesidad y ansiedad que tenemos de que se cumpla acorde a nuestras expectativas. Y creo que esa es la fuente de mucha infelicidad, de mucha ansiedad y de mucho descontrol, porque justo, o sea, nosotros es como si pusieras un marco de referencia, como si pusieras unas reglas para todo y todo lo que no se alinea con eso te genera incomodidad. Ahora, como decía al principio, el tema es, ¿esas reglas están alineadas con la realidad o te estás creando tu propia realidad y por lo tanto te vas a estar incomodando toda la vida? Y creo que ahí es, insisto, donde vale la pena hacer el chequeo, ¿no? Hay una frase, y me parece que es de Tony Robbins, eh, que dice algo así como cambia tus expectativas por apreciación y vas a tener una vida más feliz. Y es cierto, porque la mayoría de las veces estamos de nuevo buscando cumplir nuestras expectativas, buscando que el mundo se alinee a nuestras expectativas en vez de apreciar qué es lo que el mundo nos está dando, qué es lo que tenemos, qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Viviendo de adentro hacia afuera en una mala manera, en el sentido de decir, este es mi mapa, ¿no? Estas son mis expectativas, este es mi filtro y pues que el mundo entre bajo estas condiciones y no. O sea, desafortunadamente cada uno de nosotros no es más que una piececita muy importante, pero una piececita muy chiquita de un universo muchísimo más complejo, ¿no? Y el universo no nos va a estar cuidando a ver, este rey, reina, dime cuáles son tus filtros, cuáles son tus expectativas, qué te incomoda, corazón, para ahorita, ahorita te quito el sol, no te preocupes, ahorita le bajo al tráfico. No, no va a suceder, ¿no? Eh, Al menos no desde esa perspectiva. En el momento en que lo empezamos a tomar desde una perspectiva más de precisión, de gratitud, sí va a cambiar, pero va a cambiar ¿por qué? Porque como decía hace rato, vamos a a internalizar una realidad diferente. Nos vamos a decir cosas distintas frente a ese evento y por lo tanto los sentimientos y luego los pensamientos y luego las acciones que se van a, perdón, los pensamientos, las acciones, los pensamientos, los sentimientos y las acciones van a ser bien diferentes en esa manera, creando una realidad bien distinta, ¿no? Sí. Por eso dicen que para cambiar el mundo hay que cambiar la perspectiva. Y Totalmente. es que tenemos mucha gente que viene y nos dice, no, es que la vida me cambió. Y casi siempre creemos que el cambio viene de situaciones externas, ¿no? Que los astros se alinearon y entonces una racha de mala suerte se convirtió en una racha de buena suerte. Y la realidad es que en el 100% de los casos lo que cambió es la forma que la persona empezó a ver el mundo. Entonces,
Sí, y lo Y que te mueve el mundo son esas anclas que tú habías puesto porque tú decidiste ponerlas ahí. Lo vemos mucho con aquellos eventos en los que implica o sucede una resignificación de la persona. ¿A qué me refiero con eso? Eventos como un divorcio, eventos como un despido, eventos como la pérdida de un familiar. ¿Por qué? Porque nos mueve, ¿no? Como decimos, es que me movió el piso durísimo y es que me sacó de balance, porque pues yo era el director, yo era el gerente, yo era el líder y me despidieron y ahora no soy nadie. No, 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 a ver, espérate. Tú conceptualizaste y tú colocaste el ancla de decir que porque eras director, gerente o lo que quieras en tu título, valías. Y tú eres el que te está diciendo que por no tener esa posición no vales. Y eso no es cierto. O sea, es el peso y el valor que tú le diste a la posición. Lo mismo cuando es que yo era el esposo de o era el esposo. No, es que ya desde ahí venimos mal. O sea, porque tú estás tomando una identidad en función de ese rol o eso. Y sucede, soy el esposo, soy la mamá, soy el papá, soy el hijo, soy el sobrino, ¿no? En todos los sentidos. No es el cargo el que te está dando el valor, eres tú el que le está dando el valor al cargo y eres tú el que está creando esa realidad desde esa perspectiva, con esa necesidad de control consiguiente. Entonces, es peligroso porque justo no haces ese chequeo de la realidad real, consciente de qué es lo que está pasando, le das el valor y generas ese esquema y cuando sucede el evento de resignificar, el evento que te va a implicar que te resignifiques, es brutal. O sea, porque es un desplome tremendo y es una pérdida de control, lo pongo bien entre comillas, porque en realidad nunca lo tuviste, eh, porque pues estabas parado en un ancla ahí incorrecta, ¿no? Que es muy diferente a decir soy, valgo, estoy, por lo que yo soy, por el simple hecho de estar aquí respirando y por lo que aporto y por lo que traigo, y alrededor de eso puede haber 50,000 cosas, ¿no? Pero no dejo de valer y no dejo de ser todo lo valioso y toda la persona que puedo ser por haber perdido la posición, la persona, la relación o lo que sea, ¿no? sí, qué cierto es eso, que en esas situaciones de pérdida de algo es que realmente ves como no solamente se pierde la cosa, el título, demás, pero pierdes el control total, porque estás basando ese control en cosas que pues Y te realmente no. pierdes a ti mismo. O sea, que eso es Sí, lo más fuerte, nos sentimos perdidos, totalmente, ¿no? sí. Yo hablo, ojo, ¿no? No porque nunca me haya sucedido, sino porque me ha sucedido en distintas ocasiones. Y a Dios gracias, al final la conclusión es esa. Pues no, era un tema de percepción mío. No es que haya sido menos por perder la posición o por haber divorciado o por haber cambiado X o Y situación. Es cómo la tomas tú, cómo la absorbes y qué haces con eso, ¿no? Sí, y creo que voy a hablar por mí, ¿no? Cuando yo dejé el mundo corporativo hace ya 3 años y medio, sí fue un golpe fuertísimo. No fue así cuando me divorcié, ahí fue un bienestar. Eh, y sin embargo, sí, también pasé por mi momento de retomar el control de mí misma. Yo nunca mi significado no estaba en con quién estuve casada, pero sí en la posición que ocupé durante tantos años. Y sí es un tema brutal cuando ya no puedes ejercer poder, y lo pongo entre comillas porque realmente tú no tienes ningún tipo de poder en base a el cargo que tú ocupas, sino empiezas a tener que ejercer, y lo pongo entre comillas, el poder en base a quién eres. Entonces, el poder que te lo da, pues, lo buena persona que eres, lo transparente que puedes ser con las personas, o sea, ese es tu verdadero poder. Eso es lo que realmente te va a hacer ganar o perder clientes, el tipo de persona que eres, el tipo de conocimiento que puedes entregar, cómo lo entregas, no la posición que traes. Y me dio, te lo comentamos, ¿no? Hace poco estuvimos en una universidad y pues los académicos todavía le dan mucho valor a el título universitario y cómo quieres que te nombren o sea, como a la presopopeya que tú puedes traer contigo. Y la verdad es que yo hoy soy Ana. En cualquier ámbito donde me presente, soy Ana. Y si me piden algo más, les doy el apellido como para que me identifiquen. Y si quieren algo más, les doy mi estatura. Pero hasta ahí, o sea, es quién eres. Esa es realmente la moneda de cambio que tenemos los seres humanos que basamos nuestro valor en nosotros mismos. Porque Sí, todo lo ahí no, viene.
Totalmente de acuerdo. Y creo que ese es el pequeño punto, o sea, en qué basas tus calificaciones y en qué basas tu valor, ¿no? Todo bien si los tienes, todo bien si tienes los títulos y demás, pero de nuevo, son añadidos, ¿no? De verdad no vales más o menos por tener una maestría, un doctorado o tenerte una licenciatura o no tenerla. Y creo que también lo que hemos visto frecuentemente es no es garantía de realmente el conocimiento o la experiencia que pueda haber detrás, ¿no? Entonces no debería de ser la manera de calificarlo. En muchos lugares todavía funciona así y es lo que decimos, el check con la realidad. Ok, está bien, ese es el check, todo bien, pero yo he decidido no sentirme mal por no poderme presentar como doctor, ¿no? Como maestro en X, Y o Z. Eh, yo sé la experiencia que traigo, yo sé lo que cargo, yo sé lo que traigo a la mesa. Entonces, es mi decisión y está en mi control, aquí sí, mi reacción. Y eso es algo que quería también mencionar, ¿no? Lo que realmente puedo controlar y de lo que realmente soy dueño es de mis reacciones frente a las situaciones, frente a las cosas, frente a lo que se está cambiando allá afuera. Yo soy dueño de cómo me siento y cómo decido sentirme porque soy dueño de qué decido decirme. ¿No? Y cuál es la historia que me estoy contando frente al evento que sucede. ¿Lo quiero vivir como una tragedia? ¿Lo quiero vivir y decirme que ya no valgo y que este es el fin del mundo? Soy yo, o sea, 100%, ¿no? ¿En base a qué? ¿A qué referencias externas o a qué? ¿O soy yo el que toma ese evento y dice, ok, yo en mi caso cuando salgo del mundo corporativo, la verdad es que ese impacto no lo viví y vaya que cambió, o sea, porque no es lo mismo tener cierta posición, manejar ciertos elementos, como tú dices, ¿no? Tener cierta presencia, descolgar el teléfono, echar una llamada y te contestan inmediatamente, a que hoy ni las llamadas me toman algunos bancos. Y todo bien, o sea, yo no, perfecto, así funciona esto, de nuevo, reality, pero yo no me voy a sentir mal. Yo no tengo ese tema y la verdad es que no lo extraño tampoco. Eh, pero pues, ya tenía digerida esa situación, yo tuve el chance de procesar que algo iba a cambiar y que yo quería ese cambio y que pues definitivamente no era el título de la posición lo que generaba, ¿no? Pero es algo que también el día de hoy lo veo con algunos clientes, lo veo con las personas que justo pierden el trabajo, con las personas que se retiran también es durísimo si no se dan ese chance de procesarlo y de trabajarlo y de entender que es un cambio fuerte para ellos lo que viene adelante, pero de nuevo, ¿con qué historia se lo están tomando, no? Y hemos tenido la fortuna y la oportunidad de ver, hay más, pero yo diría los dos escenarios principales, que es donde me lo tomo muy mal y donde me lo tomo muy bien. Y de verdad, lo que hace la diferencia es el cómo te lo estás tomando, el cómo lo estás procesando, el cómo tú estás tomando lo que realmente puedes controlar, te haces dueño de las emociones, te haces dueño de tus reacciones y desde ahí en vez de reaccionar respondes. ¿No? Frente a la situación y siempre acaba saliendo algo mucho más constructivo del evento, ¿no? Oye, una pérdida, ¿cómo me puedes decir eso? No, no, o sea, sí, una pérdida hay que procesarla, hay que vivirla, hay que tomar el duelo, etcétera, pero siempre vamos a salir mejor del proceso si lo sabemos llevar y si lo tomamos con esa narrativa. No estoy diciendo que no va a doler, el dolor es parte del proceso. No estoy diciendo que se va a superar, no se supera, ¿no? Se procesa y se vive con eso. Pero es así, es parte de un proceso y puede ser tan mayormente terrible o tan no tan terrible como uno decida contar la historia y como uno decida internalizarla, ¿no? Y Paco, y como para ir cerrando, yo creo que el mensaje que yo dejaría después de este capítulo es lo que uno puede tener absoluto control es de la perspectiva con que quieres vivir las cosas. O sea, eso depende 100% de ti, está bajo tu cancha y tú lo puedes modificar cuantas veces tú quieras. Y eso es algo que para mí hay que tener mucha conciencia al respecto porque las perspectivas van cambiando lamentablemente por los impulsos que recibimos en nuestro día a día. Vivimos en un mundo en donde el bluff, el show, la foto en la red social, el videíto y demás, nos van tirando, porque yo creo que esa es la función, nos van tirando para abajo. ¿No? Porque siempre nos estamos comparando con algo y realmente lo que tenemos absoluto control es de esa perspectiva que nosotros tenemos acerca de nuestra vida y cómo la queremos vivir. Entonces, no perdamos eso de vista. Si queremos tener absoluto control y over control de la situación, tengámosla desde esa perspectiva que nosotros podemos manejar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo solamente agregaría también para cerrarlo y justo, controla tu interior,
sea, eres dueño de lo que sucede interno y tienes el control de lo que sucede interior. Y la realidad es lo que tú internalizas, lo que tú decides que entre en esa parte interior tuya. No dejas que nadie te tire su basura, ¿no? Sea en el trabajo, sea el compañero, sea el colega, sea la novia, sea la pareja, sea la tía tóxica, en fin, no dejes que te tiren la basura, ¿no? Tú decides qué es lo que vas a dejar entrar y tú decides cómo vas a responder desde ahí. Pues como siempre ha sido un placer, Paco, compartir este tiempo contigo. A nuestros oyentes y escuchas, les agradecemos y les recordamos que nos pueden encontrar en @galopartners. Gracias a ti, Ana, gracias a los escuchas. Un abrazo para todos.